Y bueno, vamos a hacer lectura del Salmo número 1 y lo vamos a tener aquí en la pantalla. Es un salmo muy cortito y es el primer salmo de este cancionero que tenemos nosotros en la Biblia. En la mitad de nuestra Biblia está el libro de los Salmos, y un precioso cancionero que tenemos nosotros, escrito por diferentes autores. No nada más fue el rey David, sino también tenemos a Asaf, tenemos a Emán. Por ahí hay un salmo de Moisés, supuestamente, que fue escrito a lo mejor por él, y también otros autores anónimos. Entonces dice el Salmo número 1, y voy a hacer lectura. Dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Esta es la palabra de Dios que tenemos para nosotros porque nos ama grandemente. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este tiempo en el cual estamos cantándote, estamos conociéndote, estamos aprendiendo más de ti, aprendiendo quién eres tú, que tú eres el gran anfitrión y nosotros tus huéspedes de honor, que el mundo que tú has creado es tu huésped, que tú amas, Señor. Y Padre, que en este tiempo también podamos reflexionar en tu palabra, y que podamos ver que tu palabra es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de 2 filos y que entra hasta lo profundo de nuestros corazones y nos hace ver cosas que tal vez no conocemos. Y Padre, que en este tiempo, al reflexionar en este salmo y pensar qué es la felicidad y si realmente es algo que se puede obtener, que tú nos ayudes a verlo a través de la luz del Evangelio, a través de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos grandemente por esto. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu palabra. Amén. Amén. Había una canción muy famosa de los años 80, muy pegajosa, Don't Worry, Be Happy. No sé si la recuerdan. Don't Worry, Be Happy, que era muy pegajosa, de donde está silbando y está con los dedos chascándolos. Y esta canción en los estribillos dice algo muy interesante. Claro, no la voy a cantar, pero voy a decir un poco lo que dice en español. Dice: aquí tienes una cancioncilla que he compuesto, quizás te apetezca cantarla nota por nota. No te preocupes, sé feliz. En la vida de todos tenemos algunos problemas, pero cuando te preocupas, los duplicas. No te preocupes, sé feliz. No te preocupes, sé feliz ahora. ¿No tienes ningún sitio donde descansar? ¿Alguien ha venido y te ha quitado la cama? No te preocupes, sé feliz. El casero dice que vas atrasado con el alquiler. Puede que tenga que llevarte a los tribunales. No te preocupes, sé feliz. Ojalá sea así de fácil, ¿no? ¿Qué significa la felicidad? Significa poner una cara feliz frente a todos los problemas, aunque por dentro nos estamos muriendo. Es mostrar estoicismo. O sea que realmente nuestro bienestar emocional no depende de las circunstancias externas, sino de cómo decidimos responder frente a ellas, aceptando el destino y enfocándonos solo en lo que podamos controlar. Amigos, el tema de la felicidad creo que está en el top 5 de las necesidades y derechos esenciales que tenemos como humanos. Es el pensamiento milenario, la felicidad. Tenemos una eterna búsqueda de la felicidad, lo que desencadena en un consumismo, porque empezamos a consumir cosas, empezamos a consumir filosofías, experiencias, hasta consumimos personas con tal de obtener felicidad. Y es como estar corriendo en una cinta de esos de ejercicios sin llegar a ningún lado, y eso nos destruye, pero también destruimos a otros. Me llama la atención lo que menciona la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que de hecho acaban de cumplir 250 años. Y en su preámbulo de la Declaración de Independencia dice esto:
sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿cierto?, con esta declaración. Pero es interesante que el último derecho, el de la búsqueda de la felicidad, ha dañado los dos primeros. Porque lo que vemos en la realidad de la vida es que por buscar mi felicidad, de la manera que yo la entienda, o puedo acabar con la vida de otros, o puedo quitar la libertad de otros. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo la entendemos tú y yo? Porque parece tal vez que es algo tan ambiguo, tan abstracto, ¿no?, que lleva a la gente a muchos conflictos, a pleitos y guerras. Este salmo nos invita a ver la felicidad bajo la luz del Evangelio como algo que realmente existe, que no es superficial, pero que se encuentra directamente en el creador de la vida. Entonces, de esta manera vamos a ver 3 puntos. ¿Qué es la verdadera felicidad? El carácter de la verdadera felicidad y la promesa de la verdadera felicidad. Así que, ¿qué es la verdadera felicidad? Y comienza este salmo diciendo: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, dichoso, feliz. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor medita y se deleita de día y de noche. Investigando sobre lo que la gente dice sobre la felicidad y la búsqueda de esta, encontré unas citas muy interesantes. Y uno, por ejemplo, es un motivador, orador motivacional, a lo mejor lo conocéis, fue muy famoso en los 90, Jim Rohn. Y él decía que la felicidad no es algo que tú pospones para el futuro, es algo que tú diseñas para el presente. O sea, es algo que tú puedes obtener, tú lo puedes diseñar. O decía también fotógrafo y artista del maquillaje profesional, Kevin Aucoin, y él decía: hoy escojo la vida. Cada mañana cuando me despierto yo puedo escoger gozo, felicidad, negatividad, dolor, para sentir la libertad que viene de estar dispuesto a cometer errores y decisiones. Hoy escojo sentir la vida, no el negar mi humanidad, sino abrazarla. O sea, como que se puede escoger, tú puedes decidir ser feliz y lo puedes obtener. Así que estas citas suenan inspiradoras, ¿cierto? Además, suenan muy bien. Suenan tan bien que nos encantaría que fueran realidad. Pero si las aplicamos a nuestras propias fuerzas bajo las circunstancias de vida que nos rodean, llegaremos a un existencialismo o a un pesimismo. Y veremos la felicidad como algo ingenuo o inexistente. Veremos a lo mejor la vida como una broma pesada. Porque cuántas veces nos despertamos y deseamos escoger ser felices, pero la realidad nos pinta otra cosa. ¿Cómo voy a aplicar esto cuando o pierdo mi trabajo, o me quitan la cama, como decía en la canción, o tengo un familiar luchando con una enfermedad, o viviendo bajo un desastre natural, como acaba de pasar en Venezuela? ¿Cómo aplico esto de la felicidad? Cuando vemos y experimentamos más y más en la vida, nos damos cuenta de que la felicidad no es tan fácil o tan cerca como pensamos. Lo siento, chicos, a lo mejor sienten que pesimista, ¿no? Pero si conocemos un poco de las obras de William Shakespeare, hay 2 muy interesantes, que de hecho han hecho hasta películas. Y es muy interesante comparar de estas obras de Shakespeare, 2 de ellas. Una es la comedia romántica que se llama Mucho ruido y pocas nueces. De hecho, una película muy chula con Emma Thompson y Kenneth Branagh y varios artistas muy famosos. Pero la otra es la tragedia oscura del Macbeth, de William Shakespeare. En Mucho ruido y pocas nueces, la vida es una especie de comedia romántica donde todos al final son felices, se casan con la persona que quieren, donde las personas que pensábamos que estaban muertas al final no lo están. Pero en cambio en Macbeth hay una línea que dice: la vida no es más que una sombra que pasa.
Un pobre actor que se oscurece y se impacienta al tiempo que le toca estar en el escenario y de quien luego nada se sabe. Es un cuento que dice un idiota, lleno de ruido y de furia, pero falto de toda lógica. Fin de la escena. Amigos, ¿cómo vemos la vida? ¿Como una comedia romántica? ¿Como mucho ruido y pocas nueces? ¿O como una tragedia oscura? ¿Cómo vemos la vida? El autor del Salmo 1 comienza su canción diciendo: cuán dichoso es ¿quién? Y luego llama nuestra atención cuando empieza a describir 3 puntos negativos. Porque dice, cuán dichoso es quien no hace esto, quien no hace lo otro, quien no hace aquello. Es interesante saber que cuando los hebreos repetían algo, era su manera como de subrayar con un rotulador una idea para llamar nuestra atención. Recordemos que era una tradición oral. Por eso la repetición de las cosas, la repetición de las ideas, para llamar nuestra atención. Y aquí el compositor del Salmo 1 nos resalta 3 características para hacernos pensar sobre lo que no hace una persona feliz. Y es interesante notar que esta repetición va en una progresión de comportamiento humano en la vida. Este desarrollo nos invita a ver y reflexionar que cualquier cosa que moldea el pensamiento del hombre, moldea su vida. Cualquier cosa que moldea tu pensamiento, moldea tu vida. Es muy interesante saber esto. Aquí el salmista nos habla de alguien que camina, alguien que va caminando y luego se detiene y después se sienta. Nos habla de una persona que casualmente se identifica de una manera, en este caso con los malvados, porque deciden probar ese camino. A ver a dónde me lleva. Pero luego ya su identificación ya no es casual porque se detiene. Tiene una sensación de que ese estilo de vida vale la pena. Y después esa persona termina asociada totalmente en un estilo de vida blasfemo. Porque se sienta con los malvados. Está cultivando una amistad con ellos, con los burladores. Se me ha hecho interesante que el Salmo no comience con algo como cuán dichoso es quien en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y de noche. No, sino que primero describe 3 actitudes internas y comportamientos externos de los que para nada se quieren asociar con Dios. Personas que ven a Dios y su instrucción como algo totalmente irrelevante o tonto. Amigos, ¿qué cosas moldean nuestra mente? ¿En qué caminos andamos y bajo qué preceptos o enseñanzas nos sentamos? Como que el tono del salmista es la de un padre amoroso hablando con su hijo, dándole 2 diferentes estilos de vida, porque después de que resalta lo negativo, el autor de pronto descubre la clave de la felicidad. Nos dice que en la ley del Señor está su deleite. Día y noche meditan en las palabras de Dios. Así que el autor de pronto nos descubre la verdadera felicidad. Y nos dice que se encuentra en la ley de Dios. Pero no nada más ahí, sino en la aplicación de la ley de Dios y de sus palabras en todas las esferas de nuestra vida. La persona que anda, la persona que se detiene y la persona que se siente en el regazo de Dios para deleitarse en Él, es la persona que ha encontrado la felicidad. Ahora, la ley de Dios no se refiere a los 10 mandamientos. No, sino que es toda la palabra de Dios. Toda su instrucción. Toda la Biblia que podemos tener en nuestras manos o en nuestros móviles. Y esta instrucción es la de un Padre amoroso que tiene para nosotros. Y esa persona es feliz porque se deleita en escuchar una y otra vez a su Padre, escuchar su instrucción, pero también escuchar su experiencia. Es interesante ver en los evangelios cómo las personas que comienzan a considerar las palabras y sabidurías de Jesús se sentaban a sus pies y estaban procesando, tal vez masticando cada mensaje de Jesús.
De hecho, esa era la actitud de los aprendices de los rabinos, de sentarse a los pies de los maestros, de caminar, de detenerse y sentarse a los pies de ellos. Así que, amigos, vamos viendo que la verdadera felicidad se encuentra en sentarnos a los pies de Jesús y escuchar sus palabras de amor hacia nosotros. Pero no solamente escuchar, sino aplicar su instrucción a nuestros corazones. En el relato de la creación en Génesis encontramos cómo Adán y Eva pusieron su confianza en ellos mismos cuando se detuvieron a pensar en las palabras de la serpiente, las cuales entraron a sus corazones y luego ellos decidieron sentarse bajo su propio señorío. Ellos pensaron que no necesitaban la sabiduría de Dios. ¿Y qué sucedió después? Se encontraron totalmente avergonzados y se encontraron en dolor porque fueron exiliados de su hogar. Tuvieron que salir del jardín del Edén. Así que aquí el salmista nos dice que la felicidad se encuentra en poner nuestra confianza en Dios cuando aprendemos de Él. Pero esta no es una felicidad ingenua. No es una felicidad de cartón donde todos tenemos que tener caras felices, donde todo termina bien, incluso donde pensamos que Dios nos debe a nosotros la felicidad. Porque si te acercas a Dios solamente por conseguir felicidad, lo que quieres es un mayordomo. Quieres al genio de la lámpara. Pero amigos, la verdadera felicidad llega cuando nos sentamos en el regazo de Jesús, porque Él es el Rey. Él es nuestro Padre y sabe lo que es mejor para nosotros. Que el Creador del cosmos no sabrá lo que necesitamos para florecer en esta vida. Y la felicidad se convierte entonces en algo que va más allá de nuestra imaginación. Es un gozo indescriptible. Es una total plenitud y satisfacción. Así que la felicidad. El punto número 2, el carácter de la felicidad. Nos dice que la persona feliz es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. La vida no es color de rosa, a menos que alguno de vosotros tengáis una vida increíblemente encantadora. Tristemente en algunos círculos cristianos se hace un énfasis en una felicidad como de cartón, ingenua, donde dicen algo como: si estás afligido, escoge ser feliz, sonríe y la vida te sonreirá. Pero sabemos que la vida real no es así. Eso no es un verdadero cristianismo, sino un lavado de cerebro. El salmista ahora nos da una ilustración de cómo es el hombre feliz, porque nos dice que es como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Es interesante notar que antes ya nos había dicho que la felicidad está en deleitarnos y confiar en la instrucción de Dios, la cual es esa corriente de agua constante. Así que este árbol tiene su raíz en la palabra de Dios. Este árbol que está sometido a todas las estaciones del año se mantiene con vida y con fruto debido a su fuente constante de agua. Y este árbol es afectado también por las experiencias de los cambios climáticos. No todos los días son primaveras, sino que también está sometido a las heladas, o a las tormentas, o a los calores que estamos teniendo. Pero se mantiene en su raíz y con vida. Y este es el verdadero carácter de la felicidad. Una felicidad que no está conectada con las circunstancias de la vida, sino que está enraizada a una corriente de agua constante. ¿Dónde está tu raíz? ¿Cuál es tu corriente de agua? ¿Crees que tu felicidad está en la persona con la que te casas? ¿Crees que tu felicidad está en el tipo de carrera profesional que escoges? ¿O en tu estado de salud? Tarde o temprano las circunstancias nos van a quebrar el corazón. Y veremos que la felicidad era solamente circunstancial o temporal. Terminaremos haciendo un brindis junto con Macbeth. La vida es una broma pesada. Amigos, el apóstol Pablo comparte a los creyentes de la provincia romana de Corinto, y de hecho lo leímos hace
antes de tener este tiempo, acerca de las tribulaciones que tuvo el apóstol Pablo. Tribulaciones que lo llevaron a una desesperación tan grande que incluso él comenta que pensaba que no iba a salir con vida. Y sí, el supercristiano Pablo la pasó canutas. Y podemos preguntarnos, ¿pero cómo? ¿El superapóstol Pablo perdiendo la esperanza? ¿Que no era un supercristiano? ¿Que el ser cristiano no te hace feliz? Encontramos en la vida de Pablo como una y otra vez les comparte a los demás las aflicciones por las cuales él pasaba. Y de una manera pastoral y amorosa les decía a los demás que sí, las tribulaciones nos dejan afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo estaba recordándoles a los corintios dónde está su raíz. El éxito de la felicidad de Pablo para nada estaba en su carrera de misionero, ni en su reputación como gran evangelista, sino que estaba en su deleite por el evangelio de Jesús. El carácter de su felicidad era el de un gozo pleno en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Recordamos lo que Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Y qué le dice ella a Jesús? Dame, Señor, de esa agua, para que no vuelvan a tener sed. El manantial, la corriente de aguas está en Jesús. Amigos, el carácter de la felicidad es el de un gozo pleno, una satisfacción total que, como dice Pablo, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y esto se debe a que la raíz está puesta en una corriente inagotable de agua. ¿Cómo vamos a soportar las diferentes temporadas y estaciones si nuestra raíz se ha secado? Ese mantra de yo escojo la felicidad, nos va a dejar abrumados y nos va a dejar quebrados. Así que, amigos, pidamos al gran jardinero, aquel que creó el jardín del Edén, que nos plante junto a su corriente de agua viva. Ese es el carácter de la felicidad. Pero ¿cuál es la promesa de la felicidad? El último punto. Y nos dice el salmista, la persona feliz será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El compositor de este salmo ahora está contrastando la vida del que pone su confianza en Dios con el que no toma para nada en cuenta a Dios. Y dice que los que no tienen raíz son como la paja que se lleva el viento. Como la paja no tiene raíz, su vida depende de las situaciones a las cuales es llevada. Nada es permanente y está a la voluntad y merced de las circunstancias. Y al final nada prospera. Y aquí podemos ver lo interesante de la felicidad a la luz del Evangelio. Lo que hace la diferencia entre el que se siente escuchar a Dios y el que se siente en su propia opinión. Dice que los malvados son como paja, por lo cual no se sostendrán a pesar de lo que podamos percibir de ellos. Hay un salmo que me encanta y es escrito por Asaf, un músico principal del templo de Dios y uno de los diferentes autores del libro de los Salmos. Y Asaf, al ver la aparente prosperidad del malvado, del que no quiere tener en cuenta a Dios, compuso este salmo y dice: sentí envidia de los arrogantes.
al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. La gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas a la inocencia? Pero lo que dice al final: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Son como paja que se lleva el viento a pesar de lo que podamos percibir. Dice: en un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Entonces, ¿de qué prosperidad y éxito nos habla el autor del Salmo 1? ¿Qué pasa con esos pasajes que dicen que Dios dispone todo el bien para quienes lo aman? O yo puedo todo en Cristo que me fortalece. O Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Aquí tenemos a los cristianos en martirio de los primeros siglos, ¿no? Imagínate decirles: Dios tiene un maravilloso plan para tu vida, cuando ya vienen los demonios para destruirnos. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Bueno, creo que hay dos cosas. Número uno, usamos muchas veces los versículos de la Biblia fuera de contexto. Y dos, que no estamos centrados en el Evangelio. La prosperidad de la que habla el pasaje tiene que ver con la actitud que tenemos al enfrentar cada cambio climático como el árbol. Porque estamos deseosos por ese eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, como dice Pablo. Nuestra promesa es en ese gozo indescriptible de lo que está por venir. Y también que esa prosperidad no es necesariamente material o centrada en uno mismo, sino también una prosperidad que beneficia a otros y ayuda incluso a los demás. Horatio Spafford era un renombrado abogado en Chicago. Era un exitoso abogado y un devoto cristiano y esposo. Pero de la noche a la mañana perdió todo durante el famoso incendio de Chicago, que fue en 1871. Pierde todo. Posteriormente su único hijo varón muere. Y 2 años después sus hijas mueren en un accidente de barco, del cual solamente su esposa sobrevivió. Y Horatio Spafford, en medio de su dolor tan grande y en su desesperación, escribió un himno que ha permanecido por mucho tiempo y que ha traído ánimo a millones y millones de cristianos que se encuentran también en desesperación. En inglés se llama It is well with my soul. En español se ha traducido como Estoy bien con mi Dios. Y parte de la letra dice lo siguiente: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no disminuye mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. La fe se torna en gran realidad al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. ¡Aleluya! Estoy bien con mi Dios. Spafford sonrió y alabó a Dios. Puso una cara feliz porque todo lo pudo en Cristo que le fortalece. No. En medio de todo su quebranto y llanto tenía su mente en Cristo, el varón de dolores. Aquel que movió cielo y tierra por nosotros para darnos una salvación tan grande. Su felicidad estaba puesta en Jesús. En medio del torbellino, en medio de los huracanes, de las heladas y los cambios climáticos tan grandes, Spafford dio su fruto a su tiempo y su hoja no se marchitó. Y en todo lo que hizo, prosperó. Amigos, la felicidad sí existe. Y a la luz del Evangelio vemos que no es una que está anclada a las circunstancias, sino en algo que es profundo y sublime. Es una felicidad que sí nos hace tristes y alegres al mismo tiempo.
porque te hace más sensible y más sabio ante la vida. Dice el fallecido pastor y autor de Nueva York, Tim Keller, al respecto. Al no tener la felicidad y perspectiva del Evangelio, el no creyente trata con el dolor negándolo. Ellos niegan el sufrimiento porque no tienen este gran consuelo. Es como cuando mi esposa me dice, algo pasa con el coche, no había escuchado este ruido. Y yo le digo, todo está bien, no podemos costear otra cosa más. Al menos que tengas el consuelo del Evangelio en tu vida, así es como vas a lidiar con la vida. Todo está bien, esto no debería haber pasado. Amigos, cuando pones tu fe en Jesús, es cuando puedes obtener su verdadera felicidad. Y es ese gran consuelo que te permite ser honesto y no reprimir lo duro que es la vida. Tal vez sentirás el dolor del mundo mucho más fuerte que nunca, pero tendrás un gran gozo tan grande y una gran consolación. Es estar triste y alegre al mismo tiempo. Pero la felicidad vencerá la tristeza. Jesús les dijo a sus discípulos contundentemente, yo he vencido al mundo. Nuestro Maestro ha vencido el mundo. ¿Y qué nos dice Juan en Apocalipsis? Que cuando regrese Jesús, el gran Rey, que no habrá más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento. Tendremos ese gran peso de gloria que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es lo que significa ser un cristiano feliz. Y eso solamente se obtiene cuando caminas y escuchas el Evangelio, cuando te detienes para cantarlo a ti y a los demás, y cuando te deleitas sentado a los pies de Jesús. Es como podemos ser felices. Oremos. Muchas gracias, Jesús, porque vemos cómo los profetas hablaban de aquel varón de dolores, quien iba a sufrir el sufrimiento cósmico que es inimaginable para nosotros, y lo hiciste en la cruz. Y tú has vencido el mundo. Y al ver esa gran realidad y al ver tu Evangelio, podemos vivir la vida de una manera sabia, no negando ni reprimiendo lo duro que es la vida y las circunstancias, pero con nuestra raíz anclada en ti, Señor, en tu corriente de aguas vivas, de que sí seremos esos árboles que sufren las heladas y el calor y la humedad y las tormentas, pero se mantienen su raíz porque están anclados en ti, Señor. Que podamos estar anclados, que podamos realmente ver la felicidad en tu luz, y que podamos también mostrar tu Evangelio a los demás, a quienes también están en medio de desesperación, en medio de circunstancias difíciles, en medio de cosas tan tristes o traumáticas, que podamos mostrarles ese beso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ayúdanos, Jesús. Muchas gracias por este salmo, y te pedimos que estés con nosotros al venir a tu mesa y al tomar el pan y al tomar el vino, que podamos recordar tus grandes promesas y tu gran invitación a tu gran banquete. Amén.